Hoy vamos a ver el tema, la ley de la siembra y la cosecha. En el universo hay leyes que nos rigen. Dios tiene sus leyes y nosotros tenemos que ir conforme a las leyes de Dios. Cuando nosotros vamos en contra de las leyes de Dios, entonces vamos a recibir también el justo resultado y el justo juicio del quebrantamiento de las leyes de Dios. Hay una ley que el Señor ha llamado la ley de la siembra y la cosecha, que nosotros hemos denominado de esta forma, ley de la siembra y la cosecha. Porque dice un pasaje en la Escritura, y este es un versículo clave, dice: Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice: el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que siembra para la carne, de su carne segará corrupción. Y añade: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Estos versículos son claves en Gálatas capítulo 6, el versículo del 7 al 9. Nos lo dice claramente la palabra del Señor, que todo lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a recoger. Si sembramos cardos y abrojos, vamos también a recoger cardos y abrojos. Si sembramos un buen fruto, vamos a recoger también un buen fruto. Todo lo que nosotros sembramos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que vemos, todo lo que tenemos intención de, eso vamos también a recoger. La intención de nuestro corazón es la que Dios ve, la que Dios toma en cuenta para que nosotros recibamos galardón, o simplemente para que nosotros recibamos un perjuicio también de lo que nosotros hacemos o pensamos o decimos. Hay versículos claves en la palabra del Señor que nos hablan una y otra vez acerca de esta ley de la siembra y la cosecha. Nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo número 6 de Lucas, nos presenta algunos ejemplos de esto. En el versículo 35, vamos a ver Lucas 35. Lucas 6:35 nos dice de la siguiente manera el Señor: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos recibir nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. La siembra que nos está diciendo ahí el Señor es ser benignos con nuestros enemigos, amad a vuestros enemigos. Y si alguien nos pide prestado, nosotros le prestamos sin esperar nada a cambio. Esa es la siembra que estamos haciendo, y lo que vamos a recoger es que vamos a ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos, y también vamos a recibir el galardón correspondiente. Dice aquí: seréis hijos del Dios Altísimo y vuestro galardón será grande. Si recibimos galardón, recibimos también el título de hijos de Dios. Hay quienes piensan que el título de ser hijo de Dios es algo realmente sencillo, sin embargo es algo bastante grande que nosotros tenemos y que tenemos que siempre procurar sustentar y tener constantemente en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, lo que nosotros vemos en la palabra, entonces nos constituimos en hijos de Dios y estamos comportando como Dios se comportaría. El Hijo es parecido al Padre, entonces cuando hacemos lo que el Padre hace, entonces nosotros realmente somos como hijos de Dios. Somos hijos de Dios por causa de nuestros comportamientos, de nuestras intenciones, de nuestras palabras, de lo que hacemos también. Y sigue diciendo ahí: ser misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Dice también en otra parte que el que hace misericordia va a recibir misericordia. Cuando nosotros sembramos misericordia, entonces vamos a recoger misericordia. Dice: el que se compadece de los demás, también Dios se va a compadecer de él. Entonces esa es una siembra. Nosotros estamos sembrando misericordia, vamos a recoger también la misericordia de Dios. Sembramos el favor a otros y vamos a recoger también el favor de otros, el favor de Dios. Por el otro lado dice: no juzguéis y no seréis juzgados,
no condenéis y no seréis condenados. También nos dice la palabra del Señor que no sembremos, ¿verdad?, la discreción y que no juzguemos a los demás, y vamos también a recoger eso que hemos sembrado. Si nosotros no juzgamos a los demás, entonces también vamos a recoger exactamente lo mismo. Pero si juzgamos a los demás, entonces vamos a recoger también juicio y crítica de los demás. Dice que si condenamos a los demás, entonces nosotros también vamos a ser condenados. Es una ley que Dios ha establecido. Dice también más adelante, perdonad y seréis perdonados. Si nosotros perdonamos a los demás, entonces Dios nos perdona a nosotros. Si perdonamos a los demás, entonces los demás también nos van a perdonar a nosotros. Son leyes, es una ley que Dios ha establecido, la ley de la siembra y la cosecha. Nos habla también en ese mismo pasaje, dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Dad y se os dará, esa es una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Nosotros damos a la obra de Dios, damos a los pobres, damos a las personas que necesitan, vamos a recoger también, nos van a dar a sí mismo otros que Dios va a usar, Dios nos va a galardonar, Dios nos va a bendecir por causa de esa siembra que nosotros hacemos. Aunque las intenciones son las que Dios ve las intenciones del corazón. Si nuestra intención es recibir de los demás, entonces por eso damos, entonces no vamos a estar bien delante del Señor. Dios nos agrada de una intención de esa manera. Otros tampoco podemos negociar con Dios en ese sentido de esperar cosas aquí en la tierra, porque dice la palabra del Señor que nuestro galardón está en los cielos. Estamos esperando del Señor las cosas que vamos a recoger cuando estemos en su presencia. Dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde dice que hay corrupción de los metales, el oro inclusive, ¿verdad?, puede haber, ¿verdad?, dice que los metales aún se corroen y crían moho, dice, pero hay ladrones y hay unos que hurtan, pero hay galardón en el cielo cuando nosotros lo hacemos para la gloria del Señor. Nuestro galardón en nuestro corazón debe estar en las cosas eternas. Si está en esta tierra, las cosas terrenales, entonces no vamos a esperar nada del Señor, porque Dios no se mueve de esa manera. Dios no está alimentando corazones codiciosos y egoístas que están pensando en las cosas de esta tierra. Dice la palabra del Señor que reprendió Pedro a Simón y dijo que su corazón estaba corrupto porque no estaba pensando en las cosas de Dios, sino pensaba que el reino de Dios se obtenía y los dones de Dios se obtenían por dinero. Nosotros tenemos que poner nuestro corazón en el Señor, pero damos, entonces vamos a recibir de Dios. Algunos que no reciben en esta tierra tanto como lo que ellos dan, a lo mejor ellos están dando quizás mucho, pero van a recibir en el reino de los cielos, porque no se trata de lo que recibamos aquí, sino se trata de lo que Dios nos va a galardonar cuando estemos en su presencia. Nosotros tenemos esta forma de pensar. La forma de pensar es engrandecer el reino de Dios en la tierra. No se trata de estar pensando en las cosas de esta tierra, no poner el corazón en esta tierra y las cosas que están en el mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces nosotros damos para la gloria del Señor, vamos a recibir. Esta es una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Hay otros pasajes en la palabra del Señor, por ejemplo, el que nos habla en Corintios. Este es un pasaje bastante conocido también, que nos habla de la ley de la siembra y la cosecha. Segunda de Corintios, capítulo 9, dice acerca del dar, dice, el que siembra escasamente, se dará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también se dará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas
todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y esa es la clave, que cuando nosotros damos para la obra del Señor, Dios promete que el Señor nos va a dar, Dios nos va a dar lo suficiente y un poco más para abundar en toda buena obra. No está prometiendo que nos va a enriquecer, pero sí nos está prometiendo que vamos a tener lo suficiente en todas las cosas, lo suficiente y un poco más para seguir ayudando a la obra del Señor. Pero entonces, ¿dónde está nuestra cosecha? ¿Dónde está nuestra recompensa? Alguien puede dar mucho para la obra del Señor, como decía hace unos momentos, y en esta tierra posiblemente está recogiendo poco. Hay unos que dan mucho, y hemos sabido de personas, las biografías de grandes hombres y grandes mujeres en la historia, que han dado grandes fortunas para la gloria del Señor, y no han recogido esas grandes fortunas aquí, sino que simplemente han muerto, han pasado a la presencia de Dios. Pero entonces ellos van a recoger, ¿verdad?, en el cielo un gran galardón que Dios tiene preparado para ellos. Sin embargo, Dios promete que vamos a tener en todas las cosas lo suficiente y un poco más para toda buena obra. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. Por eso es que nuestro corazón no debe estar en esta tierra. Nosotros no damos para recibir lo material, sino damos para agradar al Señor y para recibir galardón de la presencia del Señor cuando estemos en su presencia. Ese es el principio básico y fundamental de dar para la gloria del Señor. Pero entonces nosotros vamos a sembrar y vamos a cosechar un día. Y cuando nos habla la palabra del Señor en el capítulo 5 de Santiago, que nos dice acerca del labrador que siembra y va a cosechar, está hablando de la venida del Señor, del momento en que pasamos a la presencia del Señor. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Nuestra esperanza no está en esta tierra, nuestra esperanza está en el Señor. Por eso es que cuando estemos con Él, cuando estemos en su presencia, cuando el Señor venga por su iglesia, entonces nosotros vamos a recibir los galardones que Él tenía preparados para nosotros. Vamos a ser recompensados con todo aquello que el Señor nos ordenó que sembráramos, y nosotros lo hicimos para la gloria de su nombre. Es una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Pero está hablando de este pasaje y muchos otros pasajes que hablan de la vida eterna. Dice el apóstol Pablo que si nosotros esperamos en esta tierra, somos los más dignos de lástima y de conmiseración de todos los hombres. No esperen las cosas de esta tierra, sino esperen en el galardón del Señor. Claro que Dios nos va a dar siempre en todas las cosas lo suficiente en esta tierra, para que nosotros tengamos siempre lo necesario para la vida y un poco más para ayudar a otros siempre y estar sembrando. Y ahorita vamos a ver que Dios da semilla. Sin embargo, debemos de poner nuestro corazón en las cosas eternas, en las cosas de Dios. Dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciban la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El labrador está sembrando. Nosotros también sembramos para la gloria del Señor. Y podemos estar sembrando toda la vida. Y alguien puede decir: ¿por qué no estoy recogiendo lo que estoy sembrando? Porque vamos a recogerlo cuando estemos en la presencia del Señor. Claro, aquí vamos a tener en la tierra algunos destellos, algunos vislumbres de la gloria de Dios. Vamos a recibir satisfacciones y vamos a recibir cosas lindas que nosotros podemos contar, milagros y maravillas del Señor, provisiones del Señor de una u otra manera. Sin embargo, siempre nuestra esperanza de recibir de Dios está en su presencia, cuando estemos un día en su presencia. Por eso es que habla de la venida del Señor, la venida del Señor. Dice que la venida del Señor se acerca. Nosotros predicamos eso. Ahora, dice la palabra del Señor también que Dios da semilla al que siembra. Allí regresamos un poco al pasaje de 2 Corintios, capítulo 9. Dice: como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Nosotros damos a los que no pueden retribuirnos. Si nosotros damos a aquellos que nos van a retribuir, pues entonces, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Cuál es la intención del corazón? La intención del corazón es hacer un mero negocio. No se trata de eso.
vamos a dar para aquellos que no nos pueden retribuir. Porque lo mismo hacen los pecadores. Los pecadores, por ejemplo, en Navidad ellos regalan a los mismos pecadores como ellos, que también tienen riquezas, y entonces ellos están esperando recibir de ellos negocios y contratos y todo eso. Y bueno, pues usted, si es un empresario, ¿verdad?, posiblemente reciba de sus proveedores y de las personas con las que trabaja muchos regalos en Navidad, porque ellos quieren y tienen la intención de que continúe haciendo negocios con ellos. Pero no se trata de eso. Como cristianos nosotros vamos a dar a aquellos que no nos pueden retribuir. Esa es la clave para nosotros recibir de Dios. Dice, justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, los frutos de vuestra justicia. Dice la palabra del Señor que Él es el que da semilla al que siembra. Nosotros vamos a tener en nuestra mano una semilla. Dios va a poner en nuestras manos una cantidad de dinero. El Señor va a poner en nuestras manos un talento, una habilidad. El Señor va a poner en nuestras manos tiempo simplemente para invertirlo en la obra de Dios. Y es nuestra decisión sembrarlo para el Señor, sembrarlo para cosechar, para tener como fruto la justicia, para que el Señor nos galardone con aquellas cosas que no se pueden comprar con dinero, cosas que están encima de nuestra capacidad humana, cosas que Dios solamente puede hacer. Vamos a cosechar definitivamente, porque es una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Hay algunos que han mal aplicado estos pasajes de la Biblia y han dicho que nosotros aquí en esta tierra vamos a recibir muchísimo y que vamos a ser enriquecidos. Hay gentes que aplican pasajes como ese que dice que vamos a recibir 100 veces más, y aquel otro pasaje que habla en capítulo 25 de Génesis, donde habla de Isaac, que él recibió 100 veces más por cada semilla que él sembró. Esto, aunque puede ser así, sin embargo, no vemos nosotros una concordancia en la palabra del Señor, no vemos un patrón en la palabra del Señor que esto vaya a ser así. Al contrario, ¿verdad? A veces otros damos mucho para la obra del Señor y a veces nos quedamos más pobres económicamente hablando, pero delante del Señor tenemos un gran galardón, tenemos una gran cosecha, y tenemos delante del Señor una gran posteridad. Nuestro tesoro está en el Señor, está en las cosas del Señor, las cosas eternas. Allí está nuestro galardón. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice Colosenses capítulo 3. No es entonces que nosotros vamos a recoger, no espere usted recoger aquí en la tierra, espere lo eterno, espere lo del Señor, lo que el Señor va a galardonar cuando el Señor venga en su venida, como acabamos de leer en Santiago capítulo número 5. Porque ese es el principio cristiano, esa es la idea de Dios, esa es la idea del Señor. La idea del Señor no es que nosotros sembramos vamos a volvernos ricos, eso no es lo que dice la palabra del Señor. Y hay algunos pasajes que han podido ser mal interpretados, mal aplicados. Pero la voluntad del Señor es que nosotros sembremos, que estemos sembrando para la vida eterna, sembrando para el porvenir, lo que el Señor va a darnos cuando estemos en su presencia. Toda aquella persona que da a los pobres, toda aquella persona que da para los ministerios, toda aquella persona que contribuye para su iglesia, toda aquella persona que da desinteresadamente para agradar al Señor y que lo hace simplemente porque quiere un galardón en el cielo, entonces va a recibir de Dios, no solamente en esta tierra, más semilla para seguir sembrando, y no solamente lo suficiente para satisfacer las necesidades suyas y las de su familia, sino un poquito más para seguir haciendo la obra de Dios. Y el Señor nos da muchas cosas que posiblemente jamás podríamos haber adquirido simplemente con nuestra vida fuera del Señor, y que el Señor nos las concede por su gracia y misericordia. Sin embargo, nosotros no esperamos en las cosas de esta tierra ni los placeres que este mundo puede ofrecer, sino nuestro galardón está en el Señor, nuestro galardón está en Cristo mismo. El Señor Jesucristo es nuestra cosecha, Cristo, el favor del Señor, ¿verdad? Que nosotros seamos
bendecidos con el agrado de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor se agrade de nosotros. Y hay otros muchos pasajes que hablan acerca de este principio tan importante, la ley de la siembra y la cosecha. Si usted siembra las cosas buenas todos los días, está sembrando en sus hijos, está sembrando buenas palabras, está sembrando el cristianismo verdadero en sus hijos, está sembrando la palabra de Dios, está sembrando los buenos modales, está sembrando la amabilidad, está sembrando el amor, está sembrando la compasión para los demás, está sembrando la misericordia, está sembrando el perdón, está sembrando la vida eterna en los corazones, va a recoger también todo ello. Va a recoger todo ello. Bendito el nombre del Señor, porque esta es una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Sin embargo, hermano, ¿qué hay de los que siembran mal, de los que siembran cosas negativas? Bueno, eso también van a recoger. Dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley que Dios ha establecido en el universo. Sin embargo, quiero mencionar algo más. Que aunque la palabra del Señor nos dice una y otra vez que hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha, también tenemos por el otro lado algo que es superior inclusive a esa ley, que es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es algo superior a la ley de la siembra y la cosecha. En este sentido, se lo explico de esta manera. Dice la palabra del Señor, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Entonces hay personas que han sembrado durante toda su vida cosas malas, cosas negativas, cosas terribles para otros. Cuando viene el Señor Jesucristo, entonces algo tremendo y poderoso sucede. Una ley superior a la ley de la siembra y la cosecha entra en vigor, que es la ley de la absolución. El Señor absuelve los pecados de las personas. Los pecados de las personas son absueltos, es decir, que son perdonados. Y no hay consecuencias ya más de esto, porque dice la palabra del Señor, ninguna condenación hay. Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que aunque haya tenido un récord terrible, un récord bastante malo de siembra, bastante terrible en su vida, cuando viene el Señor Jesucristo, entra el jubileo, el año de la buena voluntad de Dios, cuando son perdonados todos los pecados, cuando son perdonadas todas las deudas, todos los malos ejemplos, los errores que pudo haber cometido en su vida, y empieza una nueva y fresca vida en Cristo Jesús, algo tremendo y poderoso. Sin embargo, el que camina en Cristo y quiere seguir pecando y de todos modos que no vengan las consecuencias de sus pecados, está en un grave error, porque dice la palabra del Señor, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y se vuelve a poner la ley de la siembra y la cosecha. Es decir, que toda persona que viene al Señor son absueltos sus pecados y su récord es limpiado. Sin embargo, la ley de la siembra y la cosecha sigue en vigor, continúa en vigor, aún para los cristianos, aún para los hijos del Señor. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra malas palabras, si usted siembra juicio para los demás, siembra condenación para los demás, eso también va a cegar. Eso también va a cegar. Pero usted siembra misericordia, usted siembra compasión, usted siembra tolerancia para aquellos que piensan diferente a usted, o porque se comportan de una manera diferente, o porque hacen algunas cosas que usted considera que no son del todo correcto. Si usted los tolera, usted los ama y los abraza de todos modos, el Señor le va a pagar también con eso. Todo aquel que siembra para sus hijos está sembrando siempre el Evangelio, está sembrando la palabra de Dios en sus corazones, también va a cegar eso. Siempre para la gloria del Señor. Constantemente nosotros estamos sembrando de una u otra manera, siempre para la obra del Señor. Toda aquella persona que siembra, Dios continúa dándole semilla para que siga sembrando y su galardón siga incrementándose en el cielo.
y su tesoro está allá. Mi tesoro está en Cristo, está en el cielo, en las mansiones eternas donde está el Señor. Y un día recibiremos grande galardón de Dios. Lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, no esperando recibir nada de nadie, nada a cambio de las cosas de este mundo, pero sí estamos esperando en el Señor. El labrador espera del Señor, espera en Cristo Jesús. Esperamos en el Señor y recibiremos de Él. Dios le bendiga.